Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es tarta de queso y brevas. Hoy una receta perfecta para cualquier ocasión, ya sea para una celebración o también para terminar una comida con un buen postre. ¿Vemos cómo se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como no, vamos a empezar por la base de nuestra tarta. Yo tengo aquí 200 gramos de galletas María, que ahora a continuación las vamos a trocear, las vamos a triturar, mejor dicho. Ahí las troceo ahora sí, para que les resulte mucho más fácil a la trituradora. Ahí tapamos y me quedo picándolas y ahora estoy con vosotros. Una vez ya las tenemos, ahora a continuación vamos a añadir 90 gramos de mantequilla. Ahí. Le ayudo a esta que no quiere caer. Ahora sí. Vamos a comenzar a mezclar hasta haber integrado por completo toda la mantequilla junto con las galletas. Nada, súper fácil. Como veis, ya lo tenemos. Una vez ya tenemos la galleta bien mezclada junto con la mantequilla, vamos con el molde, y el molde que vamos a utilizar esta vez es de 24 centímetros y yo he cortado aquí unas tiras de papel de horno. Ahí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer para que se nos pegue bien la tira de papel de horno? Vamos a pintar solamente las paredes del molde, no vamos a pintar la base, solamente la pared. Ahí me quedo pintando y una vez ya la hemos pintado, abro el aro para que nos resulte mucho más fácil el meter la tira de papel de horno. Así, este mismo paso lo vuelvo a repetir con la otra tira y una vez ya lo tenemos y vemos que no tenemos arrugas, que tenemos el papel bien estirado, vamos a pegar las puntas de arriba que se nos quedan despegadas y otra vez de nuevo pintamos con aceite, que va a ser nuestro pegamento, como quien dice. Pintamos un poquito y mirad, ¿veis? Se quedan pegados. A continuación añadimos nuestra galleta con la mantequilla que habíamos mezclado. Vamos a intentar repartir la misma cantidad por todos los lados. Y una vez ya la tenemos repartida, intentando que nos quede la misma cantidad por todos los lados, alisamos con la misma paleta. Una vez ya la tenemos, reservamos en la nevera. Y yo tengo aquí agua fría. Es importante que para hidratar la gelatina neutra el agua quede bien fría. Entonces voy a añadir 12 hojas de gelatina neutra, que equivale a 22 gramos. Ahí vamos introduciéndolas en el agua, tal y como estáis viendo. ¿Y cuánto nos va a tardar en hidratar? De 3 a 5 minutos. Y cuando la gelatina ya la tenemos hidratada, vamos a colocar un cazo al fuego y yo le he añadido 200 mililitros de nata para montar o crema para batir. Una vez la nata ya nos ha cogido un poquito de temperatura, como estáis viendo, no necesita mucho, y la gelatina, como estáis viendo, está hidratada, la vamos a escurrir, le vamos a quitar el exceso de agua que tiene y se la vamos a añadir a la nata. La vamos a fundir y vamos a estar mezclando hasta que veamos que se ha disuelto por completo. Es muy rápido. Estáis viendo, como quien dice, ya la tenemos. Mezclo un poquito más. Y reservamos. A continuación, en el bol tengo 300 gramos de queso crema y le vamos a añadir 250 mililitros de leche condensada. Y os comento, esta tarta se puede comer de dos maneras, tal y como la vamos a hacer, una tarta normal, pero al haberle añadido leche condensada, que es un azúcar invertido, podemos congelarla y podemos comer tarta helada. Así, le añadimos todo para aprovechar bien. Y ahora ya vamos a mezclar muy bien el queso junto con la leche condensada. Una vez ya lo tenemos, vamos por el siguiente paso. En el bol yo tengo 400 mililitros de nata para montar o crema para batir. La vamos a montar bien
Y una vez ya la tenemos bien montada, le vamos a añadir el queso y la leche condensada que habíamos mezclado. Ahí. Añadimos todo. Lo tenemos. Y ahora vamos a mezclar con movimientos envolventes, de abajo para arriba, para no quitarle el aire que le hemos metido antes a la nata. Una vez ya lo tenemos, añadimos la gelatina. Ahí. Pero antes la vamos a temperar un poquito. Le vamos a añadir un poquito de la mezcla que tenemos en el bol, para poner las dos mezclas a la misma temperatura y el efecto de la gelatina cuando caiga en la nata no sea muy fuerte y no se nos cuaje. Entonces esta parte es muy importante. Una vez ya lo tenemos, ahora sí podemos ir integrando la gelatina poquito a poco. Escurro la paleta, añadimos un poquito y volvemos a mezclar como antes os he comentado, con movimientos envolventes de abajo para arriba. Así, y este paso lo vamos a estar haciendo hasta que se nos acabe toda la gelatina. Pues ya lo tenemos. Ahora vamos a por nuestra base. Lo aparto. Ponemos aquí el molde para que se vea bien y vamos a colocar la paleta en el centro de la galleta para que el golpe de la mezcla dé a la paleta y no dé a la galleta, porque si no corremos el riesgo de que nos rompa la base de galletas y suba hacia arriba. Así, con esto no tendréis ningún problema. Lo tenemos y ahora nos la vamos a llevar a la nevera. Tardará en cuajarse unas 4 o 5 horas, lo vamos a ir viendo. Y una vez ya tenemos la tarta cuajada, yo tengo aquí una mermelada de brevas que he hecho en casa. Si queréis ver cómo se prepara en el canal, lo tenemos. Abajo en la cajita de información os dejo el enlace. Pero que no os gustan las brevas y queréis utilizar esta tarta con otro fruto rojo, como por ejemplo las fresas, perfecto. Utilizamos la misma cantidad, 300 gramos de, por ejemplo, de mermelada de fresa. En este caso es 300 gramos de mermelada de brevas. A continuación yo tengo aquí 100 mililitros de agua, que le voy a añadir un poquito para que se disuelva un poquito mejor la mermelada, ya que es tan espesa. El resto del agua la reservamos para el final. Mezclamos y una vez ya comienza a estar caliente, que ya coge temperatura, le vamos a añadir un sobre de gelatina de sabor fresa, que equivale a 85 gramos. Lo añadimos y de nuevo vamos a mezclar. No vamos a parar de mezclar porque si no corremos el riesgo de que se nos pueda pegar. Entonces mezclamos bien, es muy rápido, se hace muy fácil como estáis viendo porque ya lo tenemos. Apago el fuego y terminamos fuera de él. A continuación añado el resto del agua que había reservado y de nuevo nos toca el volver a mezclar. Vamos a mezclar muy bien. Y una vez ya la tenemos bien mezclada, vamos a dejar que entibie un poquito para que se le baje un poquito la temperatura. A continuación, nuestra tarta ya ha cuajado, la gelatina la tenemos tibia. De nuevo volvemos a colocar la paleta en el centro para que el golpe del chorro le dé a la paleta y no a la tarta. Añadimos nuestra mermelada, la que hayamos elegido. Quito esto. Aprovechamos bien, que aquí nada se tira. Y ahora vamos a colocar, llevamos un poquito así, con un movimiento un poquito ligero. Y nada, lo tenemos, no la llevamos de nuevo a la nevera. Tardará entre unas 2 a 3 horas, vamos a ir controlando. Y una vez ya la tenemos totalmente cuajada, pues desmoldamos. Quitamos el aro, ahí, y ahora con mucho cuidado
Vamos a quitarle también el papel de horno que le habíamos puesto. Y no me digáis qué espectáculo de tarta. Y no veáis también cómo huele. Porque la mermelada de breva es que huele muchísimo. Tiene un sabor impresionante. Mirad, os la acerco para que veáis cómo nos ha quedado. Y ahora a continuación os voy a mostrar cómo queda también el corte. Vamos a cortar. Ahí. Limpiamos el cuchillo. Damos el siguiente. Limpio de nuevo. Y mirad qué bocado. ¡Buah! Buenísimo. Pues ahora en este momento la podéis disfrutar así, perfectamente, o también la podéis disfrutar, como antes os comentaba, helada. Yo, por ejemplo, esta vez la voy a llevar al congelador porque queremos disfrutar de ella congelada. Por eso os digo que la disfrutéis de la manera que más os guste y más os apetezca a vosotros, y deciros que así lo hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.